Oiga, curiosamente me ven ahí también, ahí, o sea, hasta les puedo hablar ahí, ustedes me ven allá, en principio pero bueno, en el computador. Esto es como para que quede. Entonces, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al curso de Estadística 2. De hecho, creo que vamos a hacer lo siguiente, ¿les parece que algo de tableros alcanza a ver por si acaso alguien necesite? Pues, voy a explicar un poquito las cositas. Entonces, primero, pues, me presento, mi nombre es Óscar Acevedo, pues. Es sencillo buscarse una Outlook, pero si acaso, de una nota en mi correo. No es que yo use mucho tablero en este curso, pues ustedes se podrán imaginar que para eso tenemos una aula o computadores, pero bueno, vamos a ver qué tanto aprovechamos ahora. Lo que hemos aprendido en pandemia, en realidad, yo creo que sí hemos aprendido que hay cosas que aprendimos a ser más eficientes gracias a la virtualidad y otras que de todas formas extrañamos presencialmente, ¿sí? Bueno, yo soy profesor de la Escuela de Ciencias Básicas. De hecho, también director del semillero de ciencia de datos. Más adelante les haré una presentación formal al respecto. ¿Sí? A los que les interese. Bueno, vamos a explicar primero que todo cómo va a ser porque de nuevo hay cambios. O sea, este semestre las cosas van a ser distintas a todo lo que ha ocurrido antes. No va a ser igual que como era antes de la pandemia. No va a ser como era durante como fue el semestre pasado. Pero, bueno, vamos a ver cómo son las reglas entonces. Entonces, en primer lugar, yo ya les mandé un mensaje en Teams donde les decía que la presencialidad en este momento se considera, o sea, el mandato. Ustedes, si no tienen ninguna causa justificada para no asistir a clase, en principio no tienen derecho a obtener ni el video de clase. Si había un quiz, pues lo pierden. Si había un examen también. O sea, podemos hacer exámenes presenciales, aunque no voy a hacer yo al respecto. Fue una de las cosas que yo aprendí en pandemia, que no vale la pena. Vamos a aprovechar las cosas de otras cosas. Pero bueno, eso es algo opcional de los profesores. Entonces, bueno, primero eso, se supone que ustedes tienen que venir a todas las clases, que van a ser solamente miércoles, a esta hora, 6:45 hasta las 9:45. Son 3 horas seguidas, como ustedes ya pueden esperar, como pasaba en las clases del semestre pasado, nadie aguanta 3 horas seguidas, tendremos un descansito. No siempre más o menos a la misma hora, pero de unos 15 minutos a la mitad de clase, ¿sí? Eso sería para nuestro caso. Creo que a las 8 más o menos estaremos descansando, si no estoy mal. Sí. Bueno, 8:15 creo. Entre 8 y 8:15 estaríamos pensando cuando sea adecuado hacer un descanso de 15 minutos. ¿Listo? Bueno, lo siguiente es las plataformas que vamos a usar. Como se puede dar cuenta, algo que no ocurría antes de la pandemia, pero que sí vamos a acelerar ahora, es nuestro equipo de Teams. ¿Sí? Espero que todos estén ¿sí? Ya están todos dentro, por lo menos de los que estén presentes, ya están en Teams, ¿verdad? Entonces, ese equipo, ¿para qué va a funcionar básicamente? Va a ser nuestro lugar donde yo les voy a cargar con facilidad archivos de clase, ¿sí? Donde si alguien tiene una pregunta, profe, no entiendo esto, me queda mucho más sencillo de responderle que por ejemplo en Google, porque es un chat de todos. La idea es que si alguien tiene una pregunta que nos concierne a todos, pues no me escriba el mensaje en privado, sino que escriba, profe. Así sea como, no entiendo cuándo tengo que entregar el FIF, o sí, cualquier cosa de ese estilo que ustedes saben que cualquier otro estudiante podría preguntar, no es como, no sé por qué me calificó mal esto. Esto sí es algo más, sí, algo más privado. Ustedes espero que distingan una cosa y la otra. Entonces, todas las cosas públicas, la ventaja que tiene Teams es que tiene un chat, perfectamente, el chat general que todos tenemos, donde ustedes van a poder escribir, consultar. Y por ejemplo, si yo terminé de calificarles algo, ahí es donde les escribiré, por favor revisen sus notas, etc. ¿Listo? Entonces, para eso es Teams. Ahí van a estar archivos, de hecho, si ustedes abren ese mismo, por favor vayan encendiendo sus computadoras a propósito, porque pues es bueno empezar de una vez. E ir entrando a su Teams, porque en Teams es donde tengo ya cargadas los archivos de la clase de hoy, ¿sí? Unas diapositivas y un Excel. ¿Listo? Todos esos Exceles de clase, todas las diapositivas de clase las cargaré en Teams. ¿Listo? Notas de clase, si tengo PDFs, lecturas, presentadas, todo eso va a estar ahí. ¿Listo? Esa es la plataforma Teams. Fíjense que yo en este momento estoy grabando, pero decidí, más o menos al último minuto pensando, dónde grabar esta clase. Si la grabase en el canal de todos ustedes, ustedes tendrían acceso pues, al video.
y pues se supone que eso no puede ser así. Entonces decidí grabarlo en un canal que tenía antes grabado en desuso, ¿sí? Y solamente ese vínculo se lo daré cuando un estudiante me diga, profe, me muestra la evidencia de falla justificada, no existe esa clase, pues le presento ese vídeo, ¿sí? Solamente en ese sentido es que estoy grabando. Pero hay que aprovechar eso no lo hacíamos antes, pero me parece que es muy útil, ¿sí? Es más, vamos a hablar un poquito, porque estamos empezando, de algunas cosas que yo aprendí en los últimos 2 semestres, bueno, 3 semestres de pandemia. Si ustedes recuerdan, el único semestre que tuvimos con semipresencialidad fue el anterior, ¿sí? Y yo recuerdo que los estudiantes que asistían obtuvieron las mejores notas. Eso era clarísimo. Entre otras cosas, por una cosa tan sencilla que me dos pantallas, donde ustedes trabajan y donde yo muestro el desarrollo de las cosas, ¿sí? Entonces, eso quiero aprovecharlo, quiero que continúe siendo así. Ahorita, por el momento, como estoy presentando, estoy grabándome, pero ahorita que trabajemos en clase, pues pasaré a la diapositiva a cambiar la pantalla, ¿sí? Entonces, quiero aprovechar eso. Me di cuenta que efectivamente era mucho más eficiente la presencialidad de todas formas. Era clarísimo que las notas eran muy distintas. Y me imaginaba la situación. Si ustedes están en un solo computador, algunos desde su celular, ¿qué van a poder seguir un procedimiento en Excel? Será muy difícil que todo eso ocurriera. Ahorita, pues la idea es que ustedes aprovechen esto. Y efectivamente era clarísima la diferencia. Lo que estoy pensando es que en este momento podremos optimizar más los resultados del curso. Hay otra, bueno, ya se van conectando todos. Esperemos. Entonces, mientras se van conectando a Teams, hablemos de la otra plataforma, que es Moodle. Entonces, yo ya voy a dejar de compartir mi video y voy a empezar a compartir pantalla. ¿Nos metemos a Teams? Sí, por favor. Porque es momento también de hablarles de Moodle. Moodle no deja de existir, al contrario. Él seguirá estando y yo ya lo tengo configurado. Posiblemente ustedes no lo vean así, porque yo prefiero como que los motivos negros en el navegador y en todas las aplicaciones que yo pueda. Cansa menos los ojos y esta me parece que se ve más bonito, ¿sí? Pero yo les tengo configurado bastante el Moodle del curso, ¿sí? Les hago una pequeña descripción del curso con una idea general de los ejes temáticos. Ya les cargué el programa del curso. De hecho, ahorita también les hablaré un poquito de esto, que es el horario de asesorías, también ahí está publicado. Y hay un programa del curso, sí, un programa del curso en PDF ahí, donde ustedes pueden consultar temas, libros, bibliografía recomendada, todo eso también ya está cargado ahí, ¿sí? Entonces, ¿para qué va a servir esto Moodle? Moodle es nuestra plataforma de notas y evaluaciones. Yo, ya teniendo 2 años en pandemia, he diseñado una buena cantidad de actividades evaluativas en línea, incluido exámenes, ¿sí? Bastante buenos, bastante individualizados. Buenas noches, continuidad, por favor. Y eso quiere decir que quiero aprovechar eso al máximo, cargándoles talleres en Moodle, que sean interactivos, igual individualizados. De hecho, el examen, vamos a ver cómo nos va, espero también hacerlo así en Moodle. Es más, como lo hacía antes, que era con varios intentos y durante el fin de semana, ¿sí? No presencial. Tal vez haga uno presencial solo por experimentos, sí, para ver cómo nos va, ¿sí? Pero esa es la idea, ¿sí? Que ustedes tengan también, o al menos un quiz, ver ahí cómo hago las cositas, ¿sí? Pero entonces cualquier evaluación, ¿sí? Incluso la entrega de los PIF, talleres, exámenes, todo eso va a estar, quizzes, va a estar ¿en dónde? En Moodle. Ustedes también, sus calificaciones las van a poder consultar aquí. ¿Sí? Una cosa que desde hace como 2 semestres ha ocurrido, por lo menos con los cursos de estadística, es que ya no tenemos algo que se usaba antes, que era el curso maestro, donde estaban los archivos de todos los profesores, ¿sí? En un solo, no sé cómo se llama esto, curso de Moodle, digámoslo así, porque no recuerdo si lo llaman equipos o algo por el estilo. Pues ahora nos resulta que cada curso tiene como que un botón individual, ¿sí? Donde tienen todos estos temas para cada uno de ustedes. A mí me gusta eso en particular porque, primero, no hay ruido del material de los demás profesores, no es que tienen que ponerse a bajar y buscar dónde está lo de su curso. Pero aparte también es porque cualquier calificación que ustedes necesiten está aquí, ¿sí? Ustedes la van a poder consultar. Como todas las calificaciones las voy a cargar en Moodle, ¿sí? Todas las notas van a aparecer aquí. O sea, si ustedes quieren consultar sus notas, para eso está Moodle, ¿sí? No soy, me parece que, y eso ya es un profe me lo dije, es completamente cierto, el método de
de utilizar un curso maestro, uno tenía que cargar las notas, por ejemplo, en un Excel. Y tenía la desventaja, pues, que estaban las notas de todos ustedes. Eso puede parecer una trivialidad, pero me parece que en parte es publicar algo que no le compete sino a cada uno de ustedes. Si ustedes quieren compartir su nota, muy bien. Y eso es lo que me gusta acá, que cada uno ve sus calificaciones. Y no tienen por qué ver las de los demás, ¿sí? Sin ningún problema. Yo ahí les calcularé también, porque Moodle tiene toda esa facilidad de calcular las definitivas de cada corte, su peso, etcétera. Todo eso se puede hacer sin ningún problema desde Moodle, ¿sí? O sea, tiene su forma de hacer como Excel para calcular el promedio ponderado y todo lo demás. No tengo que salir de ahí para nada. ¿Listo? Entonces ya saben que aquí es donde, cuando aparezca cualquier calificación, es donde aquí ustedes la van a poder consultar. Bueno, entonces con eso ya terminamos como que las dos plataformas básicas. Teams, como se recuerdan entonces, se sigue utilizando. Ahora bien, ya que ya estamos hablando de Teams de nuevo, les estaba diciendo que se conecten por favor y fíjense que en los archivos, en los materiales de clase, por lo menos vayan descargando el primer Excel de clase, que es el de hoy. Fíjense que ya está con la fecha de hoy, ¿sí? Cuando terminemos la clase yo lo voy a actualizar, ¿no? Y el otro, cierto que es que aquí, pero bueno, toca así, ya tengo cargadas las primeras 3 clases en términos de diapositivas. Esas diapositivas son más que todo para cierta guía, para que ustedes sepan más o menos qué se ha visto. No todo lo que se ve en clase va a estar aquí, sino más o menos como que cierto eje temático de discurso y nada más. En el Excel pues va a estar otro pedazo bastante fuerte de contenido y por supuesto de lo que vayamos haciendo en clase. Buenas noches. ¿Listo? Entonces, por favor, descarguen también esta, la clase 1, por si acaso la quieren. Aunque técnicamente esa no es tan importante, porque la van a estar viendo, ¿sí? La podrían descargar después. Pero aceptan que, por supuesto, los PowerPoint también están aquí disponibles. Si yo consigo cualquier otro tipo de material, ¿sí? Imágenes, textos y demás, también lo cargaré específicamente en Teams, ¿sí? ¿Por qué cargar programa? No sé, por costumbre, en Moodle, porque eso sí tiendo a cargarlo normalmente en Moodle. Y otra cosa que va a aparecer también en Moodle, y es natural, es, por ejemplo, el PIF lo estoy diseñando, yo creo que para la próxima clase ya les estaré hablando de él, lo que son bases de datos, reglas del PIF y todo lo demás, pues va a aparecer ¿en dónde? En Moodle, porque pues es una evaluación con todas las reglas de evaluación. O sea, todo ese material de evaluación va a aparecer ¿en dónde? En Moodle. Listo. ¿Ya tienen todos descargados este Excel? Este acá. Yo también bueno, aquí tengo el PowerPoint. No sé si por el momento hay alguna duda sobre plataformas o algo por el estilo. O como la modalidad de la clase. Porque ahora lo que sigue es que vamos a hablar de notas, ¿no? Pues de cómo van a ser los porcentajes, ya están definidos. Están aquí en esta diapositiva, también están en el PDF que está cargado en Moodle, ¿sí? Como los pesos. En ese sentido regresamos a una estructura vieja. Durante la pandemia le damos más peso a los talleres, ahora volvimos a darle más peso a los parciales. Es algo también decidido. O sea, no lo hice solamente yo, es algo que definen todos los profesores de estadística y probabilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita hablaremos de eso. Bueno, hablemos antes de continuar sobre las asesorías. Hay todavía huequitos porque pues, nos han dicho espacios, por ejemplo. ¿Sí? No sabemos si las asesorías van a poder ser virtuales o dónde van a ser las presenciales. Yo creo que las presenciales siempre se habían hecho antes de pandemia en el primer piso del INE, no sé si alguna vez estuvieron allá. Así espero que ocurra, no creo que cambie eso. Si hay algún cambio, les diré al respecto. Pero ya hay un horario de asesorías de todos los profesores de estadística y probabilidad. Si ustedes se meten a Moodle y consultan, yo ya les publiqué como una tablita, ¿sí? Con los horarios. Recuerden que ustedes pueden ir a la asesoría de cualquier profesor, no necesariamente a la mía, por eso aquí están todas las disponibilidades, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes, tal vez por el momento, si ustedes están interesados en una asesoría, por lo menos que comuniquen, tal vez un mensaje interno por Teams, es lo más exacto. Si están en la universidad, por lo menos le diga, profe, va a estar en tal lado, o tal vez un día antes, más sencillo todavía, ¿dónde va a estar, profe, para ver si nos podemos ver en persona para que me explique algo? O si acaso lo prefieren virtual. Yo creo que en este caso sí vamos a tener una flexibilidad al respecto. De hecho, sé que hay un profesor que va a tener todas sus asesorías virtuales, que ahí aparece, que es David Vaca. Aparece entre paréntesis virtual.
Los demás, pues, esto sí podemos, en principio, también atenderlos presencialmente. Y repito, sobre cualquier curso de probabilidad estadística. Sí, no tienen que ser solamente los que estemos dando estadística 2 para que ustedes lleguen a consultar. Ojalá les sirva alguno de esos horarios. Por supuesto, no tiene que ser el mío. Y era algo que también les quería comentar. Sobre los detalles del PIF, les repito, más tardecito los... Pues en la próxima clase ya estaré hablando al respecto y les generé, de hecho, la tarea y todo ya con entrega, para poner una fecha de entrega de una vez. Y he hecho tal vez el taller de una vez, que ya lo tengo listo también desde el primer corte, para que lo vayan trabajando. Bueno, entonces comencemos ahora sí como a hablar de, ya les hablé de plataformas, ahora hablemos de, pues de notas, que es lo siguiente que normalmente ocurre. Buenas noches. Entonces, esta es la distribución que se acordó este semestre, es la que existía hace, o sea, cuando comenzó 2020, ¿sí? Ya después se cambió. De hecho, porque sí, porque la pandemia nos hizo redefinir, pero ahora, ¿les parece a los profes que es importante de todas formas que los exámenes vuelvan a tener un peso más fuerte? Que son las actividades sumativas. Ahí sigo pensando, porque tal vez, porque tengo que hablarlo con los otros profesores, si lo vamos a hacer presencial, al menos uno de ellos. Pero posiblemente sí. ¿Sí? Pero va a ser en Moodle. Es decir, ustedes van a tener que llegar acá, va a estar abierto aquí. Cada uno lo hace presencialmente. Durante la hora, o sea, nada más va a estar abierto durante la hora de clase. ¿Sí? Si me aprueban, como les repito, yo preferiría seguirlo haciendo como lo estábamos haciendo en pandemia. Yo lo dejaba todo un fin de semana, más o menos de viernes a lunes. ¿Sí? Y ustedes tenían 3 intentos, etcétera, y era individualizado. Ese es, por supuesto, el pero que cualquier profe, pues de hecho nos dirán, es que pues, ¿cómo sabe usted si de verdad es el estudiante que lo está presentando? ¿Sí? Porque técnicamente copia es más difícil, ¿sí? Pero ahí todavía no está clara sí, como que que lo estén presentando cada uno de ustedes. ¿Listo? Ahí veremos cómo se hace. Y es algo que tendremos que discutir. A mí no me parecía ningún problema porque al final de cuentas ustedes ya son adultos. Eso de estar tan pendiente de la copia me parecía que era algo bueno en la pandemia. Que no tuviera que estar allá ahí todo uno pendiente como mirando quién se copiaba quién. Pero bueno. Eso lo tendré que definir un poco después. Fíjense que hay 10% en los 3 cortes de talleres y quizzes. Yo casi siempre hago más que todo un taller grande, que es que les doy como unos 11 intentos. De hecho, casi que es para que ustedes lo trabajen bastante. Y es casi una evaluación que se llama pedagogía formativa, en el sentido que ustedes con esos intentos pues, van a poder tener ensayo y error. Pero fíjense que les va a aportar nota. Es como que algo que les cuenta como trabajo. Los quizzes sí van a ser distintos, tal vez sí haga por ahí uno por corte, vamos a ver qué tanto. Y eso sí van a ser aquí en clase, por supuesto. Los PIF, bueno, ya saben, 5, 5 y 10. A propósito, ¿aquí cuántos ya vieron estadística 1? Alzame la mano, por favor, que es un poquito. Bueno, 1, 2, 3, 5, no. Ese es un lío que no sé si ustedes sepan que tiene la universidad. Y es que los de que no alzaron la mano están viendo estadística 2 sin ver estadística 1, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un primer corte acelerado de estadística descriptiva. Para los que ya vieron eso, y un poquito de teoría de la probabilidad y todo lo demás, pues muy bien. Sí, porque pues en principio están repasando, pero los demás necesitamos que se actualicen con lo más necesario de esos temas para poder llegar a cursos estadísticos. ¿Listo? Entonces, y solamente va a ser durante el primer corte, las primeras 4 semanas, más o menos, o 3. De hecho, creo que esta vez quieren que lo hagamos en 3 semanas apenas. Eso va a ser un poquito rápido. ¿Listo? Eso por un lado. Pues los que no, pues tampoco, pues por eso tenemos que hacerlo, porque si ustedes no tienen nociones, o sea, tenemos que dejarlos a un punto específico para comenzar a hablar del curso de estadística diferencial, que es este, estadística 2, donde se supone que ustedes ya saben que es un percentil, que es un cuartil, que es una distribución normal, ¿sí? Que es una frecuencia absoluta, que es una frecuencia relativa, que es un promedio, que es una varianza muestral, una varianza poblacional. Todo eso lo deberían conocer ustedes ya. En principio, para comenzar con los temas de estadística básica. Y si a alguno no les suena, pues para eso tenemos que hacer este repaso adelante. Listo, buenas noches. Entonces, así están. A propósito, aparte de esto, hay 2 fuentes extra para mí de notas.
Una de ellas, que es hay unos cursos cortos que nosotros hacemos todos los semestres, que de estadística y probabilidad. Esta vez yo voy a dar uno, de hecho, el que siempre veo que es de Python, introducción a Python. Siempre se da uno de Excel avanzado, que ese ya no aporta uno. ¿Sí? El de Python sí, y creo que el otro que va a estar es de R, si no estoy mal, el reconocimiento de patrones. La idea es que ustedes tienen que completar ese curso para que se les den unos bonos extra en la nota del tercer curso. ¿Sí? Listo. Más adelante les daré más reglas al respecto, porque es algo que también tenemos que definir todos los profes de estadística y probabilidad, porque es la misma regla para todos los cursos. Y entonces se les dirá la programación, se les dirá, sí. Y de hecho se les da una certificación no muy oficial, pero son temas que créanme que cualquier persona que dice que si sabe esos programas, pues sube a los currículos fuertemente, o sea que lo aprovechen en lo posible. Esa es una fuente de bonos, pero hay otra fuente interna, que eso sí es idea mía, sobre todo ahorita que estamos regresando a presencialidad mucho mejor. Y es que yo hago preguntas a cada rato en clase, y el primero que me la responda, ahí sí no sé si será el Teams, me parece que puede que sí, usemos el Teams, porque una cosa que me gustaba del Teams era poder definir con más claridad quién fue la primera persona en responder. Mucho más fácil que el que grita aquí en el taller al azar, porque a veces alguien grita más que otra persona o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces tal vez es bueno que se vayan conectando pero no está bien, a la reunión de Teams de nosotros, que ya está ahí planeada. Y, pero es que yo tendría que salir. Me puedo conectar el celular de todas formas. No, eso no está complicado. Y en ella, la idea es que alguien me responda correctamente. La primera, lo bonito hoy es que eso aparece el orden, ¿sí? No es el orden que le aparece en el chat a ustedes, sino el orden que me aparezca a mí. La primera persona que responda correctamente se lleva el bono. Yo les diré cuánto vale ese bono. Normalmente están entre 0,1 y 0,3. Y eso suma. De hecho, son muy buenos. Esos bonos créanme que la gente que los saca deja la materia en 5, en mi caso. O sea, los que saca bastante, sí, con facilidad. Y hay algunos casos que me han llenado con, no sé, es que profe, tengo 1,4 de bonos. Sí, ya acumulados en el corte. En ese caso, tal vez podríamos considerar que los exima el examen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ténganlo muy en cuenta, créanme que es una ayuda muy fuerte y hace por lo menos más activa la clase. ¿Sí? Eso también me interesa muchísimo. Entonces, yo les diré que en el primer bono, les hago la pregunta. La primera persona que me responda a Teams correctamente, listo, se lleva el bono. Y ya el 50%, o sea, yo lo sumo, o sea, si alguien sacó, por ejemplo, una suma de 1, eso quiere decir que es un bono de 0,5 su definitiva al primer corte. Nada mal, sin duda alguna. ¿Sí? A propósito de eso, en mi experiencia, comparado con otros profes, porque yo también les he preguntado cómo le va a sus estudiantes, no soy un profesor particularmente difícil, ¿sí? Es decir, mi porcentaje de aprobación es alto comparado con el de otros profesores. Pero eso no quiere decir que no me haya perdido a nadie, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quiénes me han perdido a mí? Normalmente son las personas que se descuidan durante un corte, ¿sí? Y a veces se descuidan pero muchísimo, es decir, que no me entregan el taller por completo. O sea, la nota del taller le quedó 0, posiblemente la nota de TIF le quedó en 0 también, ¿sí? Pero una persona que esté en todos los 3 cortes entregándome todo, no me han perdido la primera persona, se los digo, no me ha ocurrido. Nunca nadie me ha perdido si he visto que ha trabajado durante todos los 3 semestres. Y es más, también les digo, ha pasado que algunos tal vez en el primer, como es normal, acostumbrándose al curso en el primer corte, me sacaron 1,4. Y fácilmente después con los bonos y todo eso, dejaron la materia en 4. ¿Sí? Como también para qué. Yo les voy a decir esto después, de nuevo, cuando posiblemente alguien esté mal en las notas del primer corte. ¿Sí? Que es decir, la recuperación es completamente posible. Básicamente es, ustedes trabajan y les garantizo que ustedes van a aprobar. ¿Sí? Pero es trabajo, porque es que yo veo, es que mire, 0, 0, ¿eso qué es? Pues no puedo, es muy difícil subir esos ceros, claramente, muy difícil, ¿sí? Así sea un 1, créanme que eso es otra cosa. Poco a poco va sumando y eso se puede compensar, poniéndose un poco las pilas. ¿Listo? Eso sí, tampoco les garantizo que sea así, o sea, puede ser que alguien, por las dificultades que sea, pues me presente exámenes muy malos y algo pasa, listo, pues ahí tampoco, pero pues no me ha pasado hasta el momento, ¿sí? No, ojalá nadie sea la primera persona en ese, que le ocurra eso. Buenas noches. ¿Listo? Entonces es casi un compromiso que les hago, que va a ser así. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre notas o por el momento, está bien. Listo, yo creo que ya podemos empezar a hablar
Ah, bueno, hay una cosa que nos dijeron también, que está un poco difícil. Si se dan cuenta, hablar con tapabocas, sobre todo cuando uno quiere elevar la voz a todo un salón, ese salón es más o menos grandecito, es difícil. Entonces, lo que nos recomendaron es, a uno como profesor, de hecho, este es nuestro instrumento de trabajo, es lo primero que en salud ocupacional nos hablan al respecto. Tome agua, descanse la voz, etc. Escúchela, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos si el tapabocas, por supuesto, nos dificulta la labor? En este caso es tal vez que cuando vaya a descansar, trataré de mantenerme alejado de ustedes y tal vez dejar los primeros computadores, sí, como la primera zona, un poquito libre, como un poquito de precaución al respecto. Porque si es difícil, sobre todo son 3 horas, pueden imaginarse, en tener todo el tiempo en tapabocas puesto, ¿sí? Es una cosa también, pero a propósito, no sé si a alguien le incomode eso, porque también es algo que hay que hacer un poquito más al respecto y ahí tendremos que buscar otras soluciones, ¿sí? Lo recomendable es que lo usemos lo más posible, pero es difícil que yo lo use el 100% de las veces. Yo trato de descansar un poquitico y luego me lo vuelvo a poner, así más o menos. ¿Alguien está incómodo con este arreglo o más o menos podemos continuar? Yo sé que hay algunos... Es que es normal, hay personas que están todavía muy asustadas con la pandemia, aunque yo sé que eso ya a la gran mayoría no ocurrió, pero bueno, pero aún así tenemos que cuidar a los que todavía pueden estar en peligro. Bueno, hablemos un poco de introducción al curso. Esta primera diapositiva es un poco, pues esa primera PowerPoint, lo vamos a pasar un poquito rápido, ¿sí? Primero, hablemos de qué es la estadística. La estadística, si uno la quisiera definir, es básicamente la ciencia aplicada de los datos. De hecho, la estadística no es matemática. No sé si ustedes sabían eso, pero es verdad. O sea, si usted le pregunta a un matemático puro si la estadística es matemática, se negará 100%. Y tiene razón. ¿Por qué? La matemática pura, la ciencia matemática, es un área del conocimiento que se dedica a hacer deducciones. No sé si han visto de verdad cómo es un texto de matemática. Es puro teoría de demostración. Teoría de demostración, teoría de demostración. Es más, tal vez muchos de ustedes ni siquiera sepan eso porque lo que les digan en el colegio es como una introducción a habilidades matemáticas generales, pero no es lo que propiamente hace un matemático. Sí, tal vez nunca hayan visto una demostración en su vida, o tal vez unas poquitas, no sé. Tal vez la fórmula de la ecuación cuadrática, por lo menos no sé si en noveno les habrán dado, pero se la habrán demostrado, que es lo importante. Una cosa es que le digan, la solución es x es igual a menos b, pero la otra cosa es que les digan cómo sale esa es la demostración. ¿Sí? Por ejemplo, prefiero aprovechar esto una vez. ¿Cuántos han visto alguna vez la demostración del teorema de Pitágoras? Es de los más conocidos que hay. ¿Alguien la ha visto alguna vez? Me podría decir, sí, yo se lo puedo demostrar. ¿No? Y eso es muy curioso, es algo que ustedes conocen desde, creo que desde el sexto o séptimo grado, ¿no? Que dice esto, ¿no? Tiene un triángulo recto. Esto es lo que ustedes... Ese es el problema de la matemática, sobre todo a nivel de colegio, que es casi de memoria. Ustedes es como, eso es así. Es bonito a veces no solamente aprender que esto sea así, sino por qué sabemos que es así. Y eso es lo que se dedica a hacer en matemática. ¿Sí? Es la deducción. La demostración más fácil que yo, hay muchas, hay creo que 400 ya demostraciones del teorema de Pitágoras por ser tan viejo y tan famoso. ¿Sí? Pero la más famosa de todas me parece a mí, bueno, la más bonita, va más o menos de este lado. Les garantizo que esta figura demuestra el teorema de Pitágoras. Lo voy a aprovechar porque eso es rápido, eso es lo que llaman una demostración visual. Si ustedes tienen, este es AB, esto es AB, sí, obviamente los dibujos de geometría son un poquito feos, ¿sí? Pero si ustedes trazan esto, fíjense que todo el cuadrado es de la base más pequeña, ¿verdad? Esos son triángulos rectos, por supuesto, para que sean cuadrados. Y como estos son triángulos opuestos, este sería como el de alfa y este es el de beta, ellos tienen que sumar 90 grados, ¿no? Eso quiere decir que esto claramente es un cuadrado, ¿no? Esa es una demostración lo que estoy haciendo acá. O sea, lo que estoy diciendo es, o sea, estoy explicando geométricamente porque esta figura me plantea que, o sea, con la suma de ángulos, este ángulo de acá tiene que ser recto. O sea que aquí hay un cuadrado escrito. ¿De qué lado es ese cuadrado?
Pues sí, es la hipotenusa de esos tres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta figura? Me está diciendo lo siguiente, que A más B al cuadrado, ¿sí? Porque fíjense, es un cuadrado de la A más B, es igual. Ahora, ¿cuánto es el área de este triángulo? Un medio de A por B, ¿verdad? Base por altura por 2, multiplicado por 4. ¿Sí? Más el cuadrado. ¿Sí o no? O sea, estoy diciendo, el área de este cuadrado, que es un cuadrado de A más B, es igual a 4 veces estos triángulos más el área al cuadrado de lado C. ¿Listo? Yo expando esto por álgebra. ¿Ustedes saben cuándo es esto expandido? A ver. ¿Cuánto es A más B al cuadrado? ¿Más? ¿Al cuadrado más? No. Esos son los verbos que se supone que no deberían ocurrir. Más 2AB más B al cuadrado. Sí. Se supone que ustedes no deberían haber respondido lo que respondieron. Ese es el término que se supone que ustedes deben recordar cuando uno expande este binomio. Y aquí al otro lado, 4 por 1 eso queda 2AB, ¿verdad? Más el cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan de cancelar esto con esto? Y demostré Pitágoras. Eso es una demostración. Obviamente no es tan sencillo, obviamente que a alguien se le ocurra hacer esto y todo el argumento requiere mucha creatividad. De hecho, la matemática es muy creativa. ¿Listo? O sea, quería aprovechar un poquito de clase para mostrarles tal vez el teorema. O sea, de los más básicos que existen, muy famoso, pues Pitágoras, de la antigua Grecia y todo lo demás, lo descubrieron los mayas, lo descubrieron los chinos, lo descubrieron los hindúes también, ¿sí? Pero darles una demostración que tal vez para mí es la más sencilla. Hay otras distintas, pero esta me gusta. De hecho, hay una más gráfica, que lo que hace con esto es luego reorganizar estos cuadraditos. Porque si ustedes cogen, o sea, de hecho, demostrarles esta fórmula de acá, la del álgebra. Porque A más B, porque A más B al cuadrado, eso se puede hacer también por geometría. Es igual a esto de acá. Porque si se dan cuenta, el área, un triángulo cuadrado del lado A más B al cuadrado es igual a ¿qué? El área al cuadrado A, que es A cuadrado. El área al cuadrado B, que es B al cuadrado. Más dos rectángulos. ¿De qué área? A por B. Eso es lo que estoy diciendo acá. O sea, de hecho, los griegos, esto lo inventaron los árabes a propósito. El álgebra es invento de los árabes. Los griegos todo lo pensaban de esa forma. O sea, que la demostración de ellos sea solamente por acá. Porque ellos, eso de utilizar letras, y de hecho el sistema numérico de ellos no era tan bueno, ni siquiera tenían cero, desafortunadamente. Ni los romanos tampoco. Uy, imagínense sumar con números romanos y verán lo feo que era. Eso fue un invento que fue por India, luego por Arabia, y es el álgebra. Yo aprovecho como que los dos lados para ver, porque ustedes conocen, se supone que conocen también esta notación. ¿Sí? Pero bueno, esto es una demostración. Y por supuesto es un caso sencillo. ¿Sí? En el curso vamos a hablar de algunos teoremas, hablaremos al respecto. Las demostraciones de ellos están por fuera del alcance de nuestro curso, desafortunadamente. ¿Sí? Eso se vería en una área de investigación que se conoce como estadística matemática, que no es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué es la estadística matemática? Es esa disciplina que se dedica a justificar los métodos de la estadística mediante demostraciones matemáticas. ¿Sí? Y es todo un área de investigación. Hay preguntas abiertas en estadística, de hecho hay métodos aproximados que toca hacer. Porque la estadística no es matemática. La estadística es la ciencia de los datos, es algo más general. De hecho, la estadística, por eso la ven muchos de ustedes que no son en áreas tan cercanas al área de matemática propiamente dicha, ¿sí? Con todos estos formalismos y todo lo demás. Porque la estadística básicamente es, usted tiene un conjunto de datos, quiero entenderlos, quiero analizarlos, quiero extraer información de ellos, y lo más importante que todos queremos hacer, quiero decidir con esos datos. Esa es la estadística. Y es muy importante, cada vez más importante. De hecho, este curso, créanme que se está volviendo mucho, o sea, en el siglo XXI, estas habilidades son apenas que fundamentales. Y entonces, los matemáticos, eso sí, les hablaré, por ejemplo, de al menos dos casos o tres. El teorema del límite central. La demostración completa de ese teorema se ve en un curso de matemáticas que se llama análisis funcional. ¿Sí? Nosotros simplemente lo vamos a mencionar, porque no tenemos las bases para seguir todo el razonamiento para justificar de dónde sale ese teorema.
El teorema de Chebyshev podríamos demostrarlo, pero también me demoré un poquito. ¿Sí? Si me demoré con Pitágoras, ahora se pueden imaginar con los otros. ¿Listo? Entonces quería por lo menos mostrarles un poquitico de qué trata la matemática. No es la estadística, pero ahora viene la siguiente pregunta. Últimamente, de hecho, yo soy investigador en eso. Soy físico a propósito, pero últimamente estoy investigando bastante ciencia de datos. ¿Qué es? O sea, si la estadística es la ciencia de los datos, ¿qué significa ciencia de datos? O sea, ¿cómo así? ¿Son lo mismo o es otra cosa? Digamos que sí y no. Ciencia de datos es estadística 2.0. ¿Sí? Es decir, es la ciencia de datos del siglo XXI. ¿Sí? Sin embargo, ningún científico de datos es ignorante en estadística. ¿Sí? Entonces quisiera, de hecho, aprovechar de una vez en este momento del curso para que ustedes entiendan, de hecho, un poquito más de esa área de conocimiento que es un poco desconocido, que a propósito, ahorita, este primer semestre, tenemos una nueva carrera, que se llama Ingeniería en Ciencia de Datos. Ya tenemos los primeros estudiantes, ¿sí? La Escuela de Ciencias Básicas es la que la está estrenando. Y la pregunta es, la Nacional tiene estadística hace 40 años, la pregunta es, ¿qué aprenden ellos de distinto que aprende ahora los científicos de datos, ¿no? Entonces, la respuesta sencilla es que la cantidad de datos cambiaron, es decir, las situaciones del siglo XXI son distintas a la situación del siglo XX, y sin embargo, los métodos que vamos a aprender nosotros, que son del siglo XX, siguen siendo muy necesarios para muchas cosas. ¿Sí? La estadística no es vieja, a propósito. Siglo XX, literalmente. Finales del XIX quizás los primeros métodos. ¿Sí? Antes de eso, no existía. ¿Sí? También les puedo decir que los primeros pioneros en esa área de conocimiento de la estadística fueron ingenieros industriales y psicólogos. ¿Sí? No fueron ni matemáticos, ni físicos, ni químicos, no, esas dos carreras específicamente. Ingenieros industriales y psicólogos. Luego también economistas, a propósito. Eso les puede dar un indicio, a propósito, muchos de ustedes que son de cercanos más sociales, que la estadística de una vez está muy conectada con su área de conocimiento, más que, por ejemplo, con física, con química, con las ciencias naturales, las así llamadas exactas. Por algo será que son los economistas y los psicólogos los pioneros en ella, y no los físicos y los químicos. ¿Sí? Ténganlos muy en cuenta. Pero, entonces, ¿qué pasaba en esa época? Resulta que obtener datos, en la mayoría de las, no, en muchas circunstancias sigue siendo difícil, todavía. Piensen en un experimento. ¿Sí? Yo estoy trabajando ahorita en un proyecto de investigación con unos ingenieros químicos que tienen que hacer unas plantas específicas con todo el laboratorio. Y cada punto de mis datos es armar toda una reacción, cuidarla por 30 días, hacer una serie de mediciones de titulación y todo lo demás. Por cada puntito de datos, se puede mandar lo claro que es. ¿Sí? Igual pasa en biología. ¿Sí? En psicología la misma historia. Conseguir sujetos para una investigación psicológica es complicada. En el mercado la misma historia. ¿Cuántas empresas están disponibles para que usted les responda? No hay demasiadas. ¿Sí? Es decir, la información en muchos casos sigue siendo escasa. Y cuando estamos en esa situación, lo que vamos a aprender en este curso, por supuesto, muy introductoriamente, va a ser esencial. Eso es lo que llamamos estadística clásica, ¿sí? Que es la situación de deducir con datos en una situación más bien de escasez. Pero ¿qué pasó con el siglo XXI? Llegó la Internet. ¿Qué pasa ahora? Todo el tiempo tenemos una máquina generadora de datos en nuestros bolsillos llamada smartphone. Somos unos adictos a aplicaciones, a ver videos y todo lo demás. Hacemos transacciones y todo eso está completamente conectado. Es decir, hay muchas circunstancias por culpa de los computadores, especialmente por culpa de la Internet, en donde la cantidad de datos no es poca, es todo lo contrario, es masiva. ¿Sí? Y ahora la situación es distinta, no es sacar un poquito de información, ahora es buscar orden en semejante cantidad de datos. Eso es la ciencia de datos. Entonces, si se dan cuenta, son circunstancias muy distintas. Y sin embargo, como ya existía la estadística hace más de un siglo, muchísimos de los conceptos tenían que ser válidos todavía. Y todavía cualquier científico de datos, de hecho en nuestra carrera que generamos, ellos ven bastante estadística de todas formas, más que cualquiera de ustedes. Porque efectivamente todavía los métodos clásicos son muy importantes. Pero pueden entender entonces cuál es la gran diferencia. ¿Sí? Y por ahí van otras cosas, el tipo de datos. Antes, pues normalmente eran resultados de encuestas, de laboratorios, cosas por el estilo. Muy bien, de estudios muy organizados y de hecho como muy científicamente organizados. ¿Sí? Actualmente tenemos datos como comentarios de Twitter, no sé, bases bibliográficas de una revista científica, algo que están estudiando últimamente, resoluciones de la Corte Suprema, ¿sí? Por ejemplo, todos los fallos de los juzgados, porque también están buscando ciencia de datos en los sistemas judiciales a propósito. Los abogados, que yo sé que aquí no hay todavía,
Pero de aquí a unos años, lo siento mucho, ellos que tal vez creían que nunca van a tener que meterse con un computador y aprender matemáticas, no va a ser así tal vez. Porque créanme que ya en Estados Unidos están haciendo leyes al respecto. Y de hecho esos robots están a veces fallando con más imparcialidad que los mismos jueces. Eso es algo increíble. Porque claro, porque tienen todo el bagaje de las resoluciones detrás. ¿Listo? Tienen videos también, por ejemplo, coger los videos de YouTube, usar información de ahí, fotos, todo eso son datos mucho más variados. Esa es otra parte importante de la ciencia de datos, extraer información en esas circunstancias, ¿sí? Que son las circunstancias actuales. Bueno, entonces espero que con esto, que es el momento justo para darles una introducción y sepan a qué alturas estamos como en la humanidad. Tenemos la estadística clásica que la acabamos de aprender nosotros, que sigue siendo muy importante, pero no se olviden que cada vez las empresas, por muchas razones, tienen que pensar también en situaciones de ciencia de datos. Porque claro, ya hay muchísimas, la banca es una que hace rato está pidiendo científicos de datos, ¿cuántas transacciones haces en el día? Saber si esa, por ejemplo, uno de los problemas más sencillos, ya les dirigí dos veces al respecto, saber si esa transacción si lo hizo el cliente o no. Eso se llama extinguir un outlier, o sea, un caso inusual. Hay que utilizar ciencia de datos, a partir de los patrones y todo lo demás. Y créanme que ustedes en este momento han usado ciencia de datos en muchas cosas. ¿Cómo hace Netflix para recomendarles las películas? Ciencia de datos. ¿Cómo hace Google para saber las páginas que se está buscando? Ciencia de datos. ¿Dónde más les puedo decir? Estos correctores de gramática, ciencia de datos, se llaman redes convolucionales. Bueno, sí, muchísimas. ¿Cómo hacen? Muchísimas. Por ejemplo, esos filtros de Instagram, el que les crea, el que sabe dónde está su cara, que le pone su gato o su perro, lo que sea, ciencia de datos también, para saber dónde está la cara, para saber dónde o qué cambiarla, etcétera. O sea, en fin, en este momento, la gran mayoría de las aplicaciones, muchas muy triviales, de alguna forma u otra, han usado ciencia de datos para entrenar lo que ese programa está haciendo ahorita con ustedes. ¿Listo? Entonces, recuérdalo, porque tal vez a algunos de ustedes les pueda interesar aprender un poco más de esa aplicación, por ese otro lado del conocimiento. En este curso nos dedicaremos a estadística clásica. ¿Listo? Entonces, digamos que esos son los temas, ahí están, los pueden repasar también en el programa. Comenzamos con el repaso de estadística descriptiva, y ahí para vamos a ir lo que llaman estadística inferencial, que es el problema básico de la estadística, que es, tengo unos datos, quiero extraer, quizá inferir información de ellos. ¿Sí? Básicamente, ese es el problema general que vamos a hacer. Y les repito, estos métodos que están acá son los primeros. Es decir, como que lo más básico para cualquier investigación. Después, si alguien quiere profundizar en estos métodos, que les va a tocar seguramente aprender más por su cuenta, pero por lo menos tienen la base. También recuerden eso, que es muy importante. Las universidades nos estamos quedando, pareciera que nos estamos quedando, pero es que es una situación inevitable. Y usted dice, ¿por qué lo que yo estoy viendo no es específicamente lo que yo voy a usar en mi trabajo? ¿Sí? Créanme que algunos sí, ¿sí? Pero la respuesta básica es, porque lo que usted necesita específicamente en su trabajo es algo más especializado. Lo que le damos aquí simplemente son las bases. Y por otro lado, la capacidad. O sea, es algo que lo que les queremos entrenar mucho es que ustedes aprendan a aprender. ¿Sí? Eso es lo que para eso sirve la universidad. No esperen que de verdad ustedes van a tener las habilidades específicas de su cargo. Eso es muy complicado por eso hay capacitaciones y todo lo demás. Pero ¿qué hace alguien de recursos humanos? Dice, esta persona pasó por una universidad, esta universidad tiene un cierto nivel de exigencia. O sea que yo creo que para las tareas que yo necesito, puede que se le pueda medir con más facilidad que alguien que no tenga certificaciones de nada. ¿Sí? Piensa lo que más o menos así funciona. Sí, hay que ser sinceros, no hablemos, ¿sabes? Porque a veces le plantean como, no, esto es lo que los prepara. Esto es, hay que decir las cosas con cierto matiz. O sea, sí nos estamos preparando, pero en ese sentido. ¿Listo? Entonces, ya casi que con todo lo que les dije, pues les puedo decir, justificar estas diapositivas de los campos de aplicación de la estadística. Si se dan cuenta, de hecho, normalmente son en casos de más complejidad que física y química. Yo, de hecho, soy físico, y les puedo decir que efectivamente, aunque hay una área de la física llamada física estadística, no tiene tanto que ver con todo esto. De hecho, muy poco en realidad, para serles sinceros. Porque es como el área de la física que se ocupa de muchos cuerpos, cuando hay demasiadas cosas, como ya a nivel atómico y todo lo demás. La termodinámica es más o menos física estadística. Pero, si ustedes vieron por lo menos en el colegio, etcétera, ustedes saben que la física está llena de modelos, de ecuaciones, algunas con cálculo, con integrales y todo lo demás. Pero normalmente las leyes están como muy bien escritas, ¿sí? En la física. Y en la química también. Fíjense que la mayoría de las áreas de aplicación de la estadística son en áreas de conocimiento donde los sistemas son mucho más complejos.
medicina, biología, psicología, economía, etc. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nadie le va a decir a usted la ecuación del comportamiento de un ser humano. Posiblemente no exista, porque conceptualmente, matemáticamente es otra historia. Todavía se está trabajando al respecto. Sin embargo, sí tenemos información sobre esos sistemas y podemos decidir y entender muchas cosas de ellos. Es por eso que es en estas áreas del conocimiento donde suele aplicarse bastante la estadística. ¿Sí? Y ya les dije históricamente, recuerden, ingenieros industriales, psicólogos, economistas. Son ellos los que comenzaron con esta cosa. Entonces, ¿en qué sentido en su campo laboral de todas formas les podría servir este curso? Entonces, a mí se me ocurren 4 niveles en realidad. El primer nivel, y les digo que de todas formas aplica por lo menos para el 50% de ustedes, es que los conceptos de este curso en algún momento les van a aparecer en su área laboral. ¿Sí? Tal vez ustedes mismos vayan a tener que calcular estas cosas. ¿Sí? Así sea una correlación, ¿sí? Así sea una nova o algo por el estilo. Es muy posible. Porque pues hay un meme que dice, estudien lo que quieran, todos vamos a hacer tablas de Excel y escribimos correos. Yo sé que es una manera un poco irónica de decirlo, pero fíjense que está incluido tablas de Excel, ¿no? O sea que en parte eso quiere decir que algo de este curso va a aparecer en su campo laboral tarde o temprano, ¿sí? Por supuesto, la segunda parte también es importante. Si ustedes se esfuerzan en entender este curso, los preparan, es como más bien un entrenamiento. Tal vez lo que ustedes quieran aprender es sobre econometría, sobre psicometría, algo bastante distinto al curso de aquí. Pero ustedes ya hicieron un primer esfuerzo en aprender algo matemáticamente relacionado. Eso es entrenamiento matemático. ¿Y qué hace? Pues que cuando ustedes se enfrentan al otro problema, pues no le quede tan difícil. Sí, ya pasó por un primer proceso al respecto. Eso no es colpear. No es tan directo, pero es importante. Existe el tercer nivel, que es el que más generalizado le va a pasar a todos ustedes a nivel laboral. Y es, listo, ustedes no son la analista o el analista de datos de su organización, sea su propia empresa o donde ustedes trabajan, pero usted tiene que hablar con la persona que hace eso. ¿Sí? Usted tiene que entender lo básico al respecto, porque si no, ¿qué comunicación va a haber? ¿Sí? Ese es el siguiente nivel importante de aplicación de este curso. ¿Sí? Ya más bien a un campo interdisciplinar, donde ustedes tienen que tener un lenguaje mínimo de comprensión con otros colegas de su organización. Y finalmente, también no me parece que esté nada descabellado, como estamos en la era de la información, es decir, informaciones más o menos datos organizados, ¿no? Pues ser un ciudadano del mundo en este momento implica, o sea, y entender algo del mundo en este momento implica saber algo de datos. ¿Sí? Si ustedes quieren entender el desempleo, quieren entender la desigualdad, quieren entender encuestas, posibilidades, pues ahorita, por ejemplo, también en campos de votación y todo lo demás, detalles técnicos de cómo hacen las encuestadoras para con 2.500 personas más o menos predecir con cierto margen de error de todas formas quién va a ganar en una elección, ¿sí? ¿Cómo se puede manejar eso? Porque obviamente también vamos a hablar un poquito al respecto. A propósito, la estadística está llena de problemas éticos. Vamos a mencionar varios. Se pueden imaginar, les voy a ir mencionando algunos. Porque imagínense, estamos tratando de algo con lo que se rige el mundo. ¿Sí? Los presidentes piden datos, todos los ministerios piden datos, todos lo están pidiendo, todas las compañías están decidiendo con eso. Y la pregunta es, si no entendemos un poquito de esto, es como si nos pusieran una caja negra y nos gobernaran sin tener idea de lo que está pasando. ¿Sí? O sea, que a ese cuarto nivel me parece que también es importante este curso. Entender un poquito más cómo nos estamos organizando en este momento. ¿Sí? Entonces, también quería darles un poquito de justificación. Hasta el momento, prácticamente, lo único que he hecho es motivarlos, ¿sí? Darles de qué trata, o sea, darles como un texto general en donde se escribe el curso, por un lado. Y segundo, que ustedes se imaginen específicamente qué pueden sacar de este curso, ¿sí? Limitarlo. Esto no es, o sea, ningún curso es el que lo va a preparar para todo, pero por lo menos ustedes saben en dónde se escribe la preparación que ustedes van a recibir aquí. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda? Así sea datos, alguna aplicación que ustedes digan, ahí se aplica, o no sé si tienen alguna curiosidad o algo por el estilo al respecto. ¿Alguno ha trabajado en esa área o tienen colegas o amigos que les interesa eso? ¿Sin embargo, señor? Yo trabajo en una EPS. Sí, señor. Normalmente se utilizan las bases de datos muchísimo. Porque hay afiliados, muchos afiliados, como 35.000 afiliados. Entonces todas las algo muy específico.
Bueno, aunque en ese caso tocará ver qué tanto es ciencia de datos y qué tanto es estadística. Yo creo que hay de ambos. De hecho, en medicina, últimamente han salido varios. He visto ya tesis de, por ejemplo, de radiología, ¿sabes? Que detectan tumores y cosas por el estilo, y está funcionando relativamente bien. De hecho, ese es otro gran peligro que me preocupa con ustedes y conmigo en general. El trabajo que nos van a quitar los robots. Porque cada vez se están volviendo más hábiles en general, ¿sí? Entonces toca mirar cuáles son las áreas en donde nosotros como humanos seguimos esto sí, siendo excelsos. Es preocupante en realidad, yo no les podría decir que no, es como, no sé, toca pensar bien. Y en ese caso sí, no es tanto este curso, pero debemos preocuparnos un poquito. Se habla mucho últimamente de lo que llaman habilidades blandas, ¿no? Que todavía los robots en eso sí no son buenos, en comunicar, ¿sí? En trabajar en equipo, ¿sí? En orientar, en enseñar. Hay todavía cositas donde los robots no lo hacen, porque no es igual. Y eso quién sabe, porque ya he visto últimamente los androides que, bueno, en fin. Uno no sabe hacia dónde va este mundo. Ahora sí hablamos un poquito más de temas. Ya hicimos la introducción general del curso, ¿cómo vamos de tiempo? 7:44, todavía. Podemos hablar un poquito de datos. Hablemos todavía de ese concepto que les voy a dar, si ustedes recuerdan de lo que les acabo de decir, está desactualizado. ¿Sí? Es el concepto de. O sea, lo que vamos a hablar ahorita sobre datos es el concepto clásico de datos. ¿Sí? Es decir, la información que usualmente se extrae de encuestas, experimentos y demás. ¿Sí? O observaciones astronómicas o meteorológicas, etc. Lo tradicional en el concepto de datos. ¿Sí? Normalmente uno organiza eso de una forma tabular, es apenas natural. Es decir, por eso la tabla es el concepto básico de una estructura de datos. ¿Por qué? Porque ustedes normalmente en las columnas tendrán lo que llamamos las variables. ¿Sí? Piensen lo que eso puede ser cosas muy variables. O sea, puede ser cosas muy distintas, perdón, variable es otra cosa. Puede ser, por ejemplo, si se trata de personas, si está casada o está soltera, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, si está afiliada, el APS la que está afiliada, por poner un ejemplo, ¿sí? Pero, por ejemplo, también, si es una compañía, podría ser, no sé, los impuestos que paga anualmente, la cantidad de dinero que gasta con ustedes, que son tal vez unos proveedores al año, cosas por el estilo. Puede ser también un producto, la cantidad de producto que hay, hasta la identificación, la categoría de producto que es, las tiendas donde estés, si está, por ejemplo, en logística o algo por el estilo, ¿sí? Eso es lo que llamamos una variable, ¿sí? Dese cuenta lo importante que el nombre le cae muy bien. Porque si estamos hablando de afiliadas a EPS, y yo pongo especie, es decir, especie biológica, pues todos son homo sapiens. ¿Sí? Entonces, ¿para qué yo pondría eso? Todos, o sea, todo estaría lleno de homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens, homo sapiens. Eso es lo que llamaríamos una constante en nuestra tabla de datos. Por eso es que se llama variable, porque puede tomar por lo menos dos valores, por lo menos, es decir, porque hay variabilidad entre los posibles valores que puede tener. ¿Sí? Es de ahí que viene el nombre variable y es muy adecuado. Si no, sería constante. Por supuesto, eso pasa en una afiliada de EPS. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, soy un biólogo y estoy estudiando un ecosistema? Ahí sí hay diferentes animalitos. Posiblemente ahí la especie sí me importe. Y eso sí será una variable en esta circunstancia. ¿Sí? Entonces, variable es por eso. Una segunda observación. Noten que yo dije valor, y es algo que les voy a repetir más adelante, pero se los recalco una vez. El valor no tiene que ser numérico. Por ejemplo, estado civil, el valor puede ser soltero o casado, y eso es un valor. ¿Listo? O sea, no todos los valores son cuantitativos. Hay muchos que son cualitativos. Y se les sigue llamando valor. ¿Listo? Entonces también hay que aclarar eso. A cada objeto de estudio lo llamamos elemento, ¿sí? Básicamente, cada fila. Ya estamos pensando entonces que las columnas son variables, las filas son elementos. Y a cada celda sería como lo que llamamos una observación, porque es para este individuo, la observación me dice que su valor de esta variable es tanto, ¿sí? Hay veces que no están complejas, que no se falta información en esos casos, pero bueno, eso es algo aparte. La idea básica es que ese pensamiento tabular es el que vamos a tener en cuenta cuando pensemos en y el conjunto de todo va a ser esa tabla, pues lo que llamaríamos los datos, ¿sí? Todavía en muchas circunstancias, de hecho incluso en ciencia de datos, los datos se organizan de forma tabular. Incluso después de incluir lo que les decía, multimedia, datos de texto, todo lo demás. ¿Qué es lo que se hace ahí antes? Y eso es algo que es parte del arte del científico de datos.
es, por ejemplo, coger no sé, un comentario de Twitter sobre una película o algo del estilo, y desenglosarlo como en lo que dijo, por ejemplo, sobre diferentes aspectos. Si le pareció buena, si la fotografía le pareció buena o algo por el estilo. Y entonces desmembrar ese mensaje en variables y en valores. Eso lo sabe hacer un científico de datos. Se puede imaginar que es todo un arte al respecto. ¿Sí? Y lo hace con videos también. ¿Dónde está el individuo que quieren tal vez rastrear en la filmación? ¿En qué momento está? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas. O sea, literalmente, incluso en esas circunstancias, parte del trabajo del científico de datos va a ser coger esos datos que son un poco distintos y transformarlos a esta estructura. ¿Sí? O sea, que esta estructura tradicional no es de todas maneras desactualizada, incluso en el caso de datos. Lo que pasa es que tienen que pasar por un proceso previo de como lo que llaman wrangling en ciencia de datos, que es como desmenuzar los datos en variables. ¿Sí? En estadística clásica casi siempre están más desmenuzados. Y aún así, esa primera parte de organizar las cosas es fundamental. Se los garantizo que en los momentos te van a investigar con eso. Por eso hay gente que prácticamente su trabajo es, en una empresa, mantener los datos bien ordenaditos. De hecho, eso es lo que llaman un ingeniero de datos, que no es solamente los ordena, porque fíjense que, sobre todo que son tan masivos, ¿dónde los guarda? ¿Con qué servidores? Que estén disponibles para toda la compañía. ¿Cuándo? ¿Dónde? Sí, que todo esté bien actualizado y bien seguro, que no se lo robe a alguien, porque también pasa eso, es información confidencial y todo lo demás. Eso es lo que llaman, de hecho, también les comento que es otra área distinta, que es ingeniería de datos. Es el que se encarga de mantener. El ingeniero de datos es eso, o la ingeniera de datos, la que mantiene esa infraestructura de su empresa bien. Así sea contratando las nubes, ¿sí? Pero por lo menos tiene que comunicarse con ellas y saber que todo está disponible adecuadamente. Teniendo en cuenta que esos son los datos, vamos a hablar de una definición muy básica que es completa, que es lo que sigue, la diferencia entre un dato cuantitativo y un dato cualitativo. Básicamente, la diferencia es que un dato cuantitativo se representa mediante un número, ¿sí? Pero ese número es algo muy importante porque hay que aclararlo. Muchas veces las personas creen que cualquier número es un dato cuantitativo y eso no es así. El número tiene que representar el concepto que representa la variable. Por ejemplo, el peso, la estatura, los años de una persona, ¿sí? Ese número de 24 años es lo que ha vivido esa persona, representa ese concepto de alguna manera, ¿sí? Hay muchos números que no son así. El más típico que se me ocurre siempre son las cédulas de ciudadanía o los números telefónicos. Esos no son datos cuantitativos. Listo, son un número. Pero si se dan cuenta, solamente funcionan como una etiqueta para cada persona. ¿Sí? Entonces, no representa el concepto, simplemente sirve para identificación. Y hay muchas cosas por ese estilo. Las variantes, o sea, muchas investigaciones se utilizan, hasta las mismas empresas. El código de barra de los productos es un número, pero solamente para eso, para saber qué producto es. Seguramente tiene algo de información extra, no sé, a qué categoría, etcétera, estructura. Por ejemplo, no sé si han notado que las cédulas, por supuesto, también se ordenan. Las personas más viejas tienen como 8 números como yo, desafortunadamente, y ustedes la mayoría seguramente, si no es que todos, tienen, ¿cuántos son? 10 números, si no estoy mal. 10 números. Sí, señor. Y ellos los más viejos hasta tienen 7, en fin, hasta ahí son de cédulas con 6. Pero bueno. Y incluso también, por ejemplo, indican las regiones. Dependiendo de la registraduría donde salen con ciertos números y todo lo demás. Sí, hay información ahí, pero es muy cualitativa en general, ¿sí? Y hay que desmenuzarla de alguna forma. Igual, seguramente que pasará con los códigos de barras, o los números telefónicos. Por ejemplo, el 317, el 311, pues puede indicar compañía. Ya casi no, porque como podemos portar los números y todo lo demás, ya eso no sirve de mucho. Pero en fin, si ven claro que entonces que sea un número no necesariamente quiere decir que sea cuantitativo. El número tiene que representar el concepto que está detrás de la variable. ¿Listo? Es algo muy importante que recuerden. Por otro lado, las cualitativas son todo lo contrario, son cualquier cosa que clasifica y nada más. O sea, fíjense que las cualitativas entonces son más como compartimentos, ¿sí? Los que son de este estilo, de este otro. Por ejemplo, en biología, no sé, un mamífero y una ave, eso lo llaman, creo que, clase en la clasificación taxonómica, y eso es una variable cualitativa. Una última cosa al respecto, no es cierto, y ustedes deben tener mucho cuidado, porque eso ya casi no está pasando, creo que ya últimamente la gente ha madurado al respecto, pero parece que en el siglo XIX y en las ciencias sociales sobre todo, tenían la tendencia a creer que
que si no era cuantitativo era malo, ¿sí? O algo por el estilo, ¿sí? O sea, como que le tenían la idea de que lo cualitativo es subjetivo o es de menor calidad. O sea, una investigación cualitativa es como menos práctica o algo por el estilo. No es así. En realidad es dependiendo de las circunstancias. Si lo que usted quiere estudiar se agrupa en términos de categorías, es cualitativo, es la naturaleza de su estudio. Ponerle un número no va a ayudar en nada, al contrario, empeora las cosas porque representa, por ejemplo, le pone, no sé, a la ave 4 y al mamífero 3. Pero ¿eso qué significa? ¿Que 4 menos 3 es qué? ¿Y qué sería 3.5? No sé, un dinosaurio. No sé. O sea, sí, o sea, la pregunta es, o sea, a veces uno lo hace por ciertas cuestiones prácticas de reducción de información en el computador, pero no más, ¿sí? Técnicamente, lo cuantitativo y lo cualitativo son completamente necesarios dependiendo de lo que ustedes estudien, y no es más que eso. Y es más, normalmente las personas que tienen una clasificación más cualitativa de su campo de estudio, normalmente es porque tienen una idea más clara de cómo se agrupan sus objetos de estudio, ¿sí? Porque los números son como muy continuos muchas veces, como que este va por acá, este va por allá, y como que no da mucha información. Pero si ya saben, no, es que este pertenece a esta categoría, eso indica que ya tiene un nivel más alto, como más jerárquico de comprensión de cómo se están ordenando sus objetos de estudio. O sea que al contrario, hay veces que si usted ya tiene nociones cualitativas, es porque usted ya está en un paso más avanzado de organización de sus objetos de estudio. Y seguramente usted desarrolló esas categorías después de un buen tiempo de investigación. Eso no se le ocurrió de buenas a primeras. ¿Cómo hicieron los biólogos? Que se pusieron a pensar, bueno, porque es un mamífero, porque tiene pelito, porque tiene, de hecho, que lacta, que las aves porque tienen pico, tienen plumas, etc. Ese grado de comprensión y decir es que son bastante distintos. Y claro, eso les permite enfocarse mucho más en cada una de esas categorías por separado. Igual pasa en biología, por ejemplo, psicología, en tipos de personalidad, cosas por el estilo. Eso son todas las teorías detrás de eso. Y una cantidad de estudios al respecto, ¿sí? De qué tanto es válida esa categoría o no. Y un montón de debates al respecto. Además, muy posiblemente los afiliados de su empresa puede que también estén clasificados en diferentes formas. Eso seguramente es el que ya sabe bastante cómo organizarlos en varios tipos. Por supuesto, entre régimen subsidiado y régimen contributivo, pero también entonces en qué tipo, todo eso. Y saben cómo, está este tipo de usuario. Y eso es el nivel de comprensión que normalmente alguien a nivel cualitativo puede tener. ¿Sí? No hay que olvidar que puede llegar a ser más superior o un nivel más alto de comprensión que un nivel simplemente cuantitativo, que a veces es como muy descriptivo, muy disperso. Ahora bien, entre las variables cualitativas y las cuantitativas tenemos dos distinciones. Yo creo que lo mejor que yo puedo hacer para continuar con ahorita continúo con esto, es comenzar con este mapa conceptual. Recuerden que no tenemos mucho tiempo, ¿sí? Apenas estamos hablando de tipos de datos. Y no tenemos mucho tiempo, ¿por qué? Porque estamos en el repaso, justamente. Eso es algo que los que seguramente vieron estadística o no. ¿Se lo recuerdan? Todo esto, sí, me imagino que les debe ser familiar. Entonces, fíjense que aquí está la clasificación básica. Sí, fíjense que yo pregunto, ¿representan de verdad una cantidad o no? De verdad, de verdad ese número representa el concepto. Entonces, si sí, es cuantitativa, si no, son cualitativas. Ahora, entre las cualitativas hay dos escalas de medición usuales y ambas son importantes. La escala nominal, que es como la más básica de todas, y la siguiente escala, que es la escala ordinal. La escala ordinal sigue siendo cualitativa, pero como su nombre lo indica, usted puede ordenar sus valores de menor a mayor. ¿Sí? El ejemplo más sencillo es, ¿qué tan difícil le pareció este examen? Y uno pone en una encuesta, desde muy fácil a muy difícil. ¿Sí? Puede ser 5, etcétera, no sé. Los grados que ustedes quieran. Pero eso es cualitativo. Sigue siendo cualitativo. Se usa muchísimo en psicología y, por supuesto, en ciencias humanas. ¿Sí? Es una gradación. Usted dice, bueno, ese se percibe un poquito más acá o más allá. Pero la cosa importante es que, por ejemplo, el nivel 4 de dificultad y el nivel 3, no necesariamente esa resta, que es 4 menos 3, que es 1, sea la misma entre el nivel 3 y el nivel 2. Esa resta se puede hacer porque uno puede decir, son números. Pero en realidad, uno no sabe si esa diferencia es objetiva, ¿no? Simplemente sabemos que hay un orden y nada más. Pero esas diferencias entre los niveles no representan de verdad algo que podemos estar seguros que es objetivo, como si pasaría en una cuantitativa propiamente dicha. O sea, que alguien le diga, mi estatura es 1,75 y la otra persona 1,70, la diferencia es 5 centímetros, es la misma entre alguien de 1,70 y 1,65. Ahí sí estamos hablando de una diferencia que es objetiva, ¿sí? Que ya es cuantitativa. Por eso, el paso de aquí a acá
es lo que llamaríamos la operación de la resta. Aquí los niveles solamente los podemos ordenar, pero las restas no significan algo importante. Aquí sí, es la siguiente escala. La escala de intervalos. Se llama intervalo porque podemos calcular justamente eso, el tamaño de un intervalo. ¿Sí? Podemos hacer restas al respecto. Y esa variable ya es cuantitativa. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de variables cuantitativas en esa escala, la de intervalo y la de razón. Y la diferencia ahí es más sutil, es poco probable que ustedes se encuentren mucho con ella, pero es posible. ¿Por qué? Mi ejemplo más sencillo, pues tengo dos ejemplos. Vamos a ver si lo hago aquí una vez en el tablero. Me permiten un momentito, como para hacer algo rapidito. Pues se supone que estoy grabando. Listo. Ojalá se vea, pero... Digamos, son dos ejemplos, uno como muy cotidiano. Perdón, primero intervalo. Y otro muy de física, pero es el que se me ocurre tanto. Razón. Hay veces que el de física es más fácil de entender que el otro, créanme, por eso pongo los dos. El intervalo está año de nacimiento. En razón está edad. Es porque parece que fueran lo mismo, pero tienen sus detalles de diferencia. ¿Sí? En intervalo está grado Celsius. De hecho, centígrados no existen a propósito. Y en razón está Kelvin. Ya la palabra grado no se usa para esto. Esto ni siquiera se usa esto. Esto ya no se usa, es nada más así. Listo. Esos son los dos ejemplos que les pongo. Uno muy de física y otro como muy cotidiano. ¿Sí? De cuál es la diferencia entre los dos. Entonces, me queda un poquito más sencillo empezar con este, para los que tal vez recuerdan un poquito esto. Si ustedes saben, el cero de la escala Celsius de temperatura es el punto de congelación del agua en temperatura ambiente, pues en condiciones ambiente, que son una atmósfera, etc. ¿Sí? Esos son 0 grados. ¿Por qué fue ese? Porque el que se inventó esa escala se le ocurrió que era un buen punto para poner el cero. ¿Sí? Fue convencional. En realidad sabemos que el grado bajo cero. ¿Sí? Y de hecho después la investigación demostró que se podía seguir bajando hasta una temperatura desde la cual no se puede bajar más. Lo que se conoce como el cero absoluto, que es menos 273,4 grados centígrados. ¿Sí? Eso es la escala. Fíjense que el cero se le ocurrió ponerlo en un grado específico, en un punto específico y nada más. Después de que se descubrió que efectivamente existía un punto físico por debajo del cual ya no hay más temperatura, se puede hablar de una escala absoluta, de la escala Kelvin. Empieza a contar a partir de dónde? Desde cero absoluto. ¿Sí? O sea que los 0 grados centígrados son 273,4 Kelvin. ¿Listo? Ese es el ejemplo de abajo. Fíjense que el 0 Kelvin es un cero real, es el cero físico que descubren que ningún sistema físico puede pasar por debajo de él. ¿Sí? Y eso es la tercera ley de la termodinámica, de hecho. Pero, ahora hablemos de este de arriba, que la situación es similar, aunque no les parezca. Cualquier año de nacimiento, si yo digo que nací en 1984, ¿cuál es el cero de esos datos? ¿Qué significa el cero? El año cero. El nacimiento de Cristo. Pero fíjense que eso lo escogimos así únicamente porque estamos en una cultura donde hay una tradición cristiana profunda, una influencia cristiana que lleva pues, a cambiar de Occidente hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Si estuviéramos musulmanes, la cuenta es otra. Cuentan a partir de la égira de Mahoma, que es en 775 más o menos. ¿Sí? O sea que dependiendo de la cultura, el cero lo ponen en otro lado. ¿Sí? O sea, el año de nacimiento, fíjense que el cero es convencional. Y eso pasa con todo. Ejemplos casi todos los ejemplos que tengo al respecto son de fechas, porque todo pasa igual. Hay todavía una discusión, ¿cuál es el primer día de la semana? Hay gente que dice que es el domingo, otros dicen que es el lunes, y los calendarios no se ponen de acuerdo al respecto. Otro ejemplo también es cuando comienza el día. Para la mayoría de nosotros, por el sistema de horas que tenemos, lo ponemos a la medianoche. ¿Sí? Pero les tengo un ejemplo que no es así. Los judíos tienen una fiesta todas las semanas que se llama el sábado. ¿Y saben a qué hora comienza? A las 7 de la tarde del viernes. O sea que parece que según el Pentateuco, pues, según el Viejo Testamento, la parte de las Sagradas Escrituras que siguen los judíos, el día comienza a las 7 de la tarde, no a la medianoche, porque eso completamente es convencional. Igual pasa con los meses, que se nos ocurre ahora que enero es el primer mes, no sabe, el año chino pasó hace poquito, el primer día del año chino, del año nuevo chino pasó hace unos días, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Fíjense que eso es muy cultural. Todo eso de dónde comienzo a contar, ¿cierto? Con fechas, es completamente cultural. Que nos parezca natural, tal vez es porque estamos pensando muy alrededor de nuestra cultura y nada más. En cambio, la edad no es así. La edad es, o sea, es que el concepto de años es algo universal, es algo astronómico. Todas las culturas que desarrollaron un cierto grado de astronomía saben que el año tiene 365 días y un poquito más, de hecho. ¿Sí? Todos los mayas, y aparte, se cuenta, y sin necesidad de hacer ni nada por el estilo, observando el firmamento. Entonces, un año es un año, y si una persona tiene 30 años, quiere decir, pues, que el cero es que acaba de nacer. ¿Sí? El cero no es algo arbitrario, es un concepto objetivo del comienzo de la vida de la persona. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, el cero. Usted tiene que preguntarse por el cero. Si el cero es convencional, es de intervalo. Si el cero es objetivo, es de razón. Esa es la diferencia entre esos dos tipos de datos. ¿Qué les iba a decir un poquito más? A ver, de otros ejemplos. Ahora sí. Salir.